Nuestro ejemplo número 1 reza así. La velocidad de un objeto que se mueve en línea recta está dada por el gráfico. Analice la situación y extraiga toda la información posible del movimiento del objeto en el intervalo de 0 a 16 segundos. ¿Cómo son las variaciones de velocidad? Estamos estudiando movimiento rectilíneo uniforme. En este primer tramo, velocidad 0, el móvil está en reposo. Entonces, de 0 a 3 segundos estamos en reposo. No se mueve el objeto. ¿Dónde queda el origen? No nos lo dijeron. El origen de posiciones. Lo podemos colocar en cualquier parte. De 3 a 9, en este intervalo de aquí para acá, entre los 3 y los 9 segundos, la velocidad es una línea recta. Entonces, la pendiente de la velocidad, que es la aceleración, es constante y uniforme. Quiere decir que el movimiento aquí es rectilíneo, uniformemente variado. Consecuentemente, en este tramo podemos utilizar una, dos o las tres ecuaciones que acabamos de encontrar y que marcamos con los números 1, 2 y 3. Pensemos en aceleración. La aceleración en el tramo de 3 a 9 es igual que la variación de velocidad, es decir, la variación velocidad al final menos la velocidad de inicio dividido entre delta t, y el delta t es 9 menos 3, de una vez por facilidad voy a poner 6, y nos queda que la aceleración es en el instante 9, la velocidad al final es 60, menos la velocidad al inicio, que es 0, dividida entre 6, la aceleración en efecto es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y la velocidad ya la tenemos, no hay necesidad de calcularla. Y la posición al final, es decir, la posición 9, utilizando la ecuación correspondiente, es igual que la posición inicial más la velocidad inicial por el delta t de 3 a 9, que es 6, más un medio de la aceleración por el delta t al cuadrado. Que es igual que, como la posición, el origen podemos ponerlo en cualquier parte, lo ponemos en donde estaba el objeto al inicio y podemos tomar que vale 0. La velocidad en 3 también vale 0. Solo sobrevive este término de acá, que es un medio de 10, que es 5, por este es 6 al cuadrado, 36 por 5 es 180 metros. Esta es la posición en el instante 9, es decir, en este instante de acá, en el instante 9. Ahora calculemos en el tramo de 9 a 12. De 9 a 12. De 9 a 12 tiene velocidad constante.
Entonces la aceleración de 9 a 12 es 0, porque la velocidad se ha mantenido constante. La velocidad está en el gráfico y es de 60 metros sobre segundo. La posición en el instante 12 es la posición que tenía antes, es decir, la posición en el 9 más la velocidad de 9 a 12, que es constante e igual que 60, multiplicado por el intervalo de tiempo de 9 a 12. La X9 es 180. La velocidad de 9 a 12 es 60 y el intervalo de tiempo de 9 a 12 es 3. 3 por 60, 180 y 180, 360 metros. Ahora el intervalo de 12 a 16. De 12 a 16 segundos. El movimiento sigue siendo uniformemente variado y la velocidad es una línea recta. Entonces la aceleración que tiene de 12 a 16 es la velocidad al final menos la velocidad del inicio dividido el intervalo de tiempo de 12 a 16. Este intervalo de tiempo de 12 a 16 es 4. De una vez lo ponemos en su lugar. Y la velocidad en 16 es menos 40. Es al final del tramo. Menos de nuestra expresión está siendo menos la velocidad en 12. Y la velocidad en 12 es 60. 40 y 60 negativos, 100 dividido entre 4, 25 negativo. Menos 25 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración que tiene en ese tramo. La velocidad es variable. Y aquí en el gráfico están las variaciones entre los límites indicados. Y entonces la posición al final del tramo, que es la posición en 16, es la posición que tenía al inicio, es decir, en 12, más la velocidad inicial, que es la velocidad en 12, multiplicado por el delta t de 12 a 16, más un medio de la aceleración de 12 a 16 por el delta t de 12 a 16 elevado al cuadrado. Entonces la x en 16 es la x en 12, que es 360, más la velocidad en 12. La velocidad en 12 es 60 multiplicada por el delta t de 12 a 16 es 4, más un medio de la aceleración. La aceleración es menos 25 multiplicado por el delta t, que es 4 elevado al cuadrado. 360 más 4 por 240 es 600 menos 200 va a ser 400 metros. Esa es la posición. Nos pidieron en el enunciado que dijéramos todo lo que se podía decir a partir de este gráfico entre los instantes 0
y 16. No nos preguntan nada de 16 para 20. Entonces, de 16 para 20 segundos no sabemos nada, ni nos lo preguntan. Eso lo va a tener que resolver usted en los ejercicios. Ahora ya podríamos hacer el gráfico completo de posición, tener el de velocidad y a la vez tener el de aceleración. Hagamos el gráfico de posición y el de aceleración que nos hacen falta. Y ahora ya podemos dibujar nuestros tres gráficos para compararlos. Tenemos posición, velocidad, aceleración. La posición puede tener curvas de tipo cuadrático. Si las curvas son de este tipo, entonces las velocidades, que son las pendientes del gráfico de posición-tiempo, tienen que ser líneas rectas y son curvas de x elevado a la 1. Y las pendientes de esta, que son constantes, son curvas en línea recta constante. Las aceleraciones son la primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. Las velocidades son la primera derivada de la posición respecto del tiempo. Y las posiciones nos dan curvas de tipo cuadrático. Siempre esto va a ser así en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, del cual continuaremos haciendo ejercicios.